Buenos días, vamos hoy a trabajar en GeoGebra la representación de la función cuadrática que empezamos a ver ayer. Les recuerdo que una función cuadrática siempre es una expresión en forma de polinomio de grado 2, ax cuadrado más bx más c. Puede ser que la b valga 0, como es estos dos casos que ustedes representaron ayer. Aquí es b igual a 0, este último también es b igual a 0. También puede ser que no haya término independiente, sería este caso, c es igual a 0. Ahora, lo que no puede faltar nunca para que sea una ecuación cuadrática es el a. El valor de a tiene que ser distinto de 0, porque este es el que me determina que sea un polinomio de grado 2. Si no, no tendríamos una función cuadrática y por lo tanto su representación gráfica sería algo distinto de una parábola. Puede ser, si es un polinomio de grado 1, una recta como las que vimos en la semana anterior, y si aparecen en otro grado, pues serán cosas que veremos más el año que viene. Este año lo que vemos son las funciones cuadráticas. Su representación gráfica es una parábola, como ya ayer comprobaron al hacer las representaciones de estas funciones propuestas. Unas pasan por el origen de coordenadas, abierta hacia arriba. El vértice es el 0, 0. Otras comprobaron que el vértice podía estar más abajo o más arriba dependiendo del valor s que les resta. Y también comprobarían que hay parábolas que están abiertas hacia abajo. Vamos a ver en GeoGebra de qué depende la forma de la parábola. Va a depender de los valores a, b y c, claramente, y en función de los valores que tengan, pues me saldrá una cosa u otra. Abrimos el GeoGebra y empezamos. Empezamos creando los deslizadores para los coeficientes de la función a igual a 1, b igual a 1, c igual a 1, y hago que se muestren sobre el tablero, sobre el lienzo, para tener claro qué es lo que estamos moviendo cuando empecemos a trabajar con la parábola. Aparte de que se muestren, vamos a identificarlos con el nombre, es decir, el primero a igual a 1, el segundo que es la b, y el tercero, nombre y valor, que es la c. Bien, voy a dejar en principio b en el valor 0 y c también en el valor 0. Bien, para empezar dibujando la función f de x igual a x cuadrado, valor de a igual a 1. Pero bien, la escribimos siempre en función de a, b y c. F de x igual a x cuadrado más bx más c. Vean que efectivamente me aparece una parábola. Le voy a dar un poquito más de grueso a esta línea. Bien. Esta sería la gráfica de la función x cuadrado. Vamos a mover ahora los deslizadores para comprobar algunas de las características que les había comentado. Por ejemplo, ¿qué pasa si a es igual a 0? Vean como aquí, como tanto la b como la c valen 0, me aparece una línea horizontal, me ha desaparecido la parábola, no hay parábola. Si le doy a el valor b, el que queramos, pues se me convierte en una línea recta con cierta pendiente, y lo mismo si le doy al valor c. Es decir, aunque b y c tengan los coeficientes que ustedes quieran,
pero desde que la a valga 0 ya no tenemos una parábola, sino que sería una recta, y por lo tanto no es una función cuadrática. Desde que ya a le dé un valor distinto de 0, pues me aparece ya la forma de la parábola. Bien. ¿Qué más características puedo observar aquí? Vuelvo a poner la b y la c en 0 y vamos a seguir moviendo el valor de a. Vean que es un valor cercano aquí a 0, la parábola sale más o menos abierta y según la va aumentando me sale una parábola cada vez más estrecha. Si me acerco a 0, pues se ensancha. ¿Qué pasa si ahora paso a valores negativos? Pues la parábola sale hacia abajo, abierta hacia abajo. Y lo mismo que antes, cuanto más cercano del 0, más abierta. Cuanto más me alejo de él, del 0, será más estrecha esta parábola. Bien. Esto en cuanto al valor de la a. Vuelvo a dejarla en 1. Y vamos a mover ahora la c. C lo que hace es trasladarme la parábola hacia arriba o hacia abajo. De hecho, en las gráficas que había que representar ayer, pues representábamos x cuadrado menos 4, que sería, a ver si lo cojo, esta parábola, ¿de acuerdo? Si ahora lo que hago es mover el valor de b, pues la parábola se traslada a izquierda o a derecha. ¿Ven cómo se traslada? Bien, esos son los efectos que produce A, B y C sobre los movimientos o la forma de la parábola. Lo más importante es el valor de A. Un valor de A positivo me da una función cóncava o abierta hacia arriba, y un valor de A negativo me da una función convexa o abierta hacia abajo. El vértice será el punto máximo en este caso y el vértice será el punto mínimo en este caso. Bien. Vamos a hacer ahora que se muestren los valores fundamentales. Las raíces. Recuerden que las raíces son los puntos de intersección con el eje de las X o eje de abscisa. Salen de resolver la ecuación x cuadrado más 0,2x menos 4 igual a 0. Es decir, hacer que la y valga 0 en la función y resolvemos la ecuación. De ahí salen estos dos puntos. Se llaman raíces o ceros de la función. El vértice. Pues el vértice es el punto extremo y por lo tanto eligiendo esa herramienta y dando sobre la función. A ver si me sale. No, está fallando internet. A ver, extremo de la función. Ya lo tenemos aquí. Este será el vértice de la parábola. Puntos de corte con el eje de la y o ordenada en el eje, ordenada en el origen. Cuando la x vale 0, obtenemos aquí un valor de la y que también lo podemos sacar sin más que hacer el punto de intersección. Tenemos aquí los puntos fundamentales: vértice, ordenada en el origen y raíces. Las raíces no tienen por qué ser siempre dos. Puede ser una. A ver si lo muevo. Aquí, por ejemplo, solo tendría una solución o puede ser ninguna. La parábola no corta el eje de las X y por lo tanto no tiene punto de intersección. Esto corresponde con las soluciones que podíamos encontrar para una ecuación de grado 2. Puede ser ninguna solución, como sería aquí,
Aquí tendríamos una solución o solución doble y aquí dos soluciones. ¿Bien? Bueno, voy a dar formato a estos puntos y luego les digo el ejercicio que tienen que hacer. Bueno, ya le he dado formato a los 4 puntos que tengo aquí en mi gráfica. En este caso, la ecuación de la parábola que yo tengo representada es x cuadrado más 3x más 1,3 y estas son las características que la definen. Ustedes tendrán que escribir aquí, es decir, mover a, b y c a los valores que cada uno quiera y establecer sus características. Explico las que yo he puesto. El dominio. Dominio es todo R para cualquier función cuadrática. En general, para cualquier polinomio siempre es R. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el dominio son los valores en el eje de las X a los cuales yo le puedo calcular su imagen. En el trozo que yo tengo representado es evidente. Por ejemplo, si yo me sitúo en el 0, veo que tengo una imagen aquí. Si me sitúo en el -1 y me dirijo hacia la gráfica, veo que tendré la imagen en este -1. ¿Qué pasa con los valores que yo aquí no veo? Pues si vamos aquí y hago que se calcule, por ejemplo, voy a calcular f de 10, que en la gráfica no me aparece porque tengo un trozo limitado de pizarra, de tablero. Pero vean que aquí efectivamente me lo calcula sin problema. Si hiciéramos una escala mucho más amplia, pues me aparecería la y igual a 131. Lo mismo pasa con los valores negativos. Yo podría calcular f de menos 1435. Lo calculo y efectivamente el valor existe, aunque aquí me lo tengo que imaginar porque tendría que hacer un sub bastante amplio para que este punto se me muestre. Pero creo que nos podemos imaginar que si yo tengo un polinomio de grado 2, la x la puedo sustituir por el valor que nos dé la gana, desde menos infinito hasta más infinito, y sean valores enteros o sean valores decimales. Voy a calcular otro, un valor decimal, f de 1,38 y me sale el valor para la y de 7,34. Es decir, cualquier x tiene su imagen correspondiente, con lo cual no tengo ningún problema de hallar las imágenes de menos infinito hasta más infinito. Por eso el dominio es R. Esto no va a cambiar en cualquier función cuadrática que ustedes dibujen. El rango recorrido sí cambiará. El rango nos tenemos que fijar ahora donde existe la gráfica en el eje vertical. Entonces vemos que por aquí arriba sí tengo gráfica, pero la gráfica llega hasta el vértice. Dicho de otra manera, va decreciendo por aquí, llega hasta el vértice y vuelve a crecer. Es decir, no sigue para estos valores hacia abajo. El último valor que encontramos aquí es el valor correspondiente al vértice, que vemos que es menos 1,5 valor de la x, pero el valor de la y muy cercano al menos 1, que es menos 0,95. Por eso el rango empieza en este menos 0,95, que sería el valor de la y sigue hacia arriba hacia el más infinito. Por lo tanto, el rango recorrido de una parábola va a depender del valor y del vértice. Ese va a ser el punto más bajo, salvo que la a sea negativa, que tengan una parábola abierta hacia abajo, que entonces será el punto más alto. Y entonces en ese caso el recorrido sería desde menos infinito hasta ese valor de la y que lo marca el vértice. Como hemos comentado, bueno, el vértice no es más que fijarse las coordenadas que tienen, es escribirlo aquí.
es abierta hacia arriba porque la A es mayor que 0. Si ustedes pusieran una A negativa, sería abierta hacia abajo. Las raíces son los puntos donde corta el eje de las X. Eso también es solo escribir las coordenadas. Y el corte con el eje de ordenadas también es el valor donde intersecta al eje de las Y. Por lo tanto, es solo, una vez más, escribir las coordenadas, que eso se los muestra el GeoGebra. ¿De acuerdo? Ustedes lo hacen con una función distinta a esta que yo tengo y me envían el archivo. Hasta luego.